Yo soy Manuel Mendoza y en nombre de Código IoT te doy la bienvenida. En esta microcápsula hablaremos en torno a los objetos y clases en el lenguaje de programación Java. Los objetos son una de las grandes y más importantes estructuras en Java, ya que Java es un lenguaje que trabaja con la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que consta en convertir objetos del mundo real, abstraerlos a su símil en código. Asimismo, se abstraen las características de estos objetos mediante atributos, y las funciones de estos objetos o el comportamiento de estos objetos se abstraen mediante funciones. Un ejemplo muy sencillo es pensar en, por ejemplo, un perro como un objeto. Un objeto, que es una clase llamada perro. Este perro tiene diferentes características. Por ejemplo, tiene un color, puede tener un peso, puede tener una altura y puede tener algún rasgo más característico. A partir de esta estructura inicial de perro, nosotros podemos generar nuevas instancias de perro. Por ejemplo, podemos crear perro 1, que es de color negro, que mide 40 centímetros y que pesa 20 kilos. De tal manera que tenemos un objeto con diversas características condensado bajo un solo nombre. Además, podemos hacer que este objeto, es decir, esta representación abstracta del objeto real, tenga alguna de las características que hacen el mundo real. Por ejemplo, ladrar. Podríamos generar la función ladrar y podríamos hacer un símil en código, por ejemplo, imprimir en la consola Word. De tal manera que nosotros tenemos un objeto complejo que tiene características y que tiene funciones que nosotros podemos replicar. Y podemos generar varias instancias de ese objeto, es decir, podemos crear varios objetos de tipo perro, cada uno de ellos con diferentes características y cada uno con su propia función de ladrar. Estos objetos pueden ser almacenados en un solo arreglo, así como podemos generar arreglos de tipo entero, por ejemplo, o arreglos de tipo flotante, que pueden almacenar varios objetos de tipo flotante. Podemos crear un arreglo donde vamos a almacenar perros, por ejemplo, podríamos llamarlo perrera. Este arreglo solo podrá contener objetos de tipo perro, y cada uno de esos objetos de tipo perro tendrá sus características que se determinaron al momento de generar la clase. Las estructuras de la clase constan de diferentes partes. Primero tenemos un constructor, que es este gran objeto que define cuáles son las características que va a obtener ese perro cuando sea creado. Es decir, desde la clase principal donde tenemos el main, podemos crear esta nueva instancia de tipo perro y le podemos dar las características que mencionamos anteriormente. Por ejemplo, podemos determinar que una variable de tipo string va a determinar el color del perro. Podemos decir que es café, que es negro, que es blanco, o podemos utilizar una variable de tipo flotante para determinar el peso del perro. Entonces ese constructor determina cuáles son las características que le son otorgadas al momento de ejecutar, y una vez que hemos creado la instancia podemos utilizar también la función que hemos determinado, que en este caso era la función ladrar.